grabar. Venga. A todos y a todas, Virginia, también vamos a admitirla. Que no te he hecho como coanfitriona a ti o no. Hola Eva, hola Ana Creo que Rosa, no. No, Tino, no. Marta Martínez, Pilar Sanz, Susana Gómez, Teresa, a ver aquí, Estela y Natalia, por ahora. Bueno, querida amiga, y bueno, Mario, muy buenas tardes. Hola, Ya hola a en todos. vísperas de nuestra Semana Santa. Ujú. ¿eh? Vamos a ver qué santa lo hacemos la semana. Sería muy bien que fuera una Semana Santa. Lo estaba pensando antes cuando me he puesto a buscar cosillas para hacer hoy nuestra sesión de leyes. ¿Por qué no hacemos una Semana Santa? O sea, es decir, como el tema del solo por hoy, solo por esta Semana Santa. Y entonces, bueno, se podía uno hacer algunos propósitos, algunas renuncias. He estado mirando también, bueno, pues toda la documentación que hemos ido revisando sobre el tema de trascendiendo las limitaciones y, y bueno, he encontrado algunas cosillas que nos pueden estimular para pensar, debatir eh, y, y bueno, hay un glosario de términos para empezar que he encontrado que es como un repaso de todas las palabras que hemos ido empleando y todos los PowerPoints que hemos ido viendo y todos los talleres que también hemos ido revisando, que es la aceptología, es decir, bueno, te cuento. Hay como 26 páginas llenas de palabras. Hemos elegido algunas que nos han parecido que pueden crear debate entre nosotros. Estaremos pendientes del foro. Habíamos pensado incluso en pasaros el documento y que vosotros elijáis en que, bueno, pues la palabra o el término que más os llame la atención o que os apetezca que hablemos sobre él. Esa puede ser también otra opción. Mm. Mario, ¿tú me oyes? Hola, ¿qué tal, Ah, vale. buscadores? Es que te he saludado antes y no decías nada. Creí que no me estabas Que oyendo. estaba aquí viendo una cosita de WhatsApp que me han mandado. Bien, Vale. aquí otra vez, Atención, todos, concentración. todos los buscadores que estamos aquí, ¿no? Seguimos buscando. Bueno, vamos, si estamos aquí un miércoles santo y tal, ¿sabes? Bueno, pues estamos todos pensando en cómo vamos a arrancar hacia nuestra Semana Santa, cada uno tendrá su Semana Santa, ¿no? Pero vamos, yo lo aprovecharía porque además, bueno, es un momento señalado de nuestro calendario. Se trata de, además de, bueno, pues Semana Santa, ¿no? Es decir, se pueden hacer algunos propósitos de la enmienda, se pueden hacer algunos propósitos del corazón también, Ujú. y se puede hacer algo más santo a lo mejor de lo que en un momento dado estábamos pensando hacerlo. Y Es un poco a lo que me refería. lo que te he propuesto antes, que podíamos dedicarle unos 5 o 10 minutos a hablar del perdón, ya que es la Semana Santa, pues no estaría más hacer un repaso a lo que entendemos por perdón y en qué, y que si lo hacemos o no lo hacemos, y que, en fin, que es un tema interesante para tratar en esta época, que es una época muy dada a eso, ¿no? A esa reflexión que tenemos que hacer, a saber valorar lo que tenemos, a agradecer lo que la vida nos da y a saber perdonar, porque si no, no tiene sentido la Semana Santa. Uy, qué término tan interesante y tan, bueno, esto que puede crear tanto debate y puede Ujú. crear, y ha creado también tantas ideas irracionales, el tema Sí, del sí, sí, perdón. sí. Pues, No lo hemos conocido tal y como luego nos han enseñado que es ujú, realmente, ¿no? Más allá de un acto diplomático interesante y bonito, que puede ujú, significar una comunicación que conlleve más empatía, ujú, es decir, y además está muy bien pedir perdón cuando uno ha ofendido y compensar cuando hemos estado chupópteros o insoportables. ujú. Es muy bonito pedir perdón cuando, bueno, es decir, es un acto de humildad y está muy bien. La cuestión es que es que en realidad el perdón biológico, es decir, la memoria, existe para no perdonar, porque durante cientos de miles de años ese concepto de el no perdón ha hecho sobrevivir al ser humano, con lo cual biológicamente es imposible el perdón. Lo que pasa es Insti- que como no solamente somos biológicos y adelante. claro, instintivamente sí, efectivamente, no, no es, pero el perdón.
bueno, pues tiene muchas categorías, ¿no? El perdón mental, que es el que estamos casi todos, es el perdón de intentar comprender desde lo cognitivo, qué es mejor, qué es más positivo. Incluso se ha demostrado, hay trabajos por ahí científicos que hablan de que el hacer un perdón mental simplemente pues ayuda a segregar menos cortisol y a vivir mejor y con menos, vamos, agresividad de alguna manera. Entonces, pero ese perdón mental es lo del típico de yo perdono pero no olvido. Ese perdono pero no olvido en esencia no es un perdón, simplemente yo Hombre, me contengo. cuando lo dices, no, está No, clarísimo que ahí no está hablando la parte límbica, y ahí está claro. hablando la parte instintiva. Claro, y ahí, bueno, pues no es lo mismo perdonar a alguien que vas en el autobús y te chocas con alguien, no, perdón, pues eso no tiene mayor trascendencia, es mucho más difícil perdonar a alguien que ha cometido un atentado o que ha cometido un asesinato o que te ha robado o que te ha hecho alguna trastada de las serias, entonces eso solo se entiende y se comprende desde una visión absolutamente espiritual. Entonces, desde ahí sí podemos operar, desde ahí sí, digamos que lo espiritual actuaría como una especie de aspiradora. Entonces, pues, lo que se ha hecho tradicionalmente en el psicoanálisis es, si tú tiras una asa de confeti al suelo, pues el psicoanálisis se dedica a coger cachito de papel por cachito de papel y puedes tardar años en comprender, en autoanalizarte, en saber cuáles son tus fobias, tus miedos, tus obsesiones, pero digamos que lo espiritual te da esa maquinaria, esa posibilidad de un aspirador mental, un aspirador, el absorber todas las posibles traumas que tengas, ¿no? Entonces eso es mucho más rápido. A no ser que tengamos una visión absolutamente espiritual del tema, no vamos a poder llegar a perdonar nunca, como tú bien dices. Fíjate que en nuestro glosario de términos no viene el perdón. No. Acabo de buscar a ver si teníamos en el glosario de términos el término perdón, y no nos venía señalado. Mm. La cuestión es no tener que perdonar. Esa sería pues una buena correspondencia, ¿no? El hecho de que No, poder, claro, no tener ¿entiendes? que perdonar y no tener que pedir perdón, quizá, ¿no? Sí, Pero claro, por bueno, supuesto. una Claro. cosa de lo más, para mí lo más interesante del perdón es que es una auténtica liberación. Cuando tú perdonas, comprendes desde un ámbito absolutamente espiritual, es cuando te das cuenta de que nadie te ha hecho nada, ¿no? En el fondo, por duro que parezca y por dramático que parezca, que hay cosas muy dramáticas que son muy difíciles, pero cuando ya tienes una visión con otra perspectiva y con otra visión más ontológica, mucho más profunda, pues te das cuenta, desde ahí es donde puede operar el perdón, no desde otro sitio. Eso es Bueno, lo ya, que... ya, es el tema que los psicólogos, por ejemplo, nos encontramos Sí, ante siempre la barrera de que a partir de un momento dado ya hay que irse hacia lo transpersonal, claro, es decir, hay que efectivamente. atravesar la persona, porque la lógica, no, y los datos científicos y tal, y las pruebas y los indicadores, y la parte instintiva, además, Mario, y esto estarás de acuerdo, la parte Sí. reptiliana es la que está más vigente en nuestra humanidad. Ahora sí, desde luego, y además, no sé, No, ahora, tristemente, bueno, toda la vida, vamos, siempre. toda la vida. Ya decía Claudio Naranjo, dice, ¿alguna vez se ha pasado una buena época la humanidad? Entonces es que no se ha pasado nunca una buena época la No, humanidad. no, aquí, como decía Gerardo, esto es una escuela de tercer grado y las materias que se Claro, imparten van a ser las mismas siempre. Lo importante claro. es hacer nosotros nuestro trabajo personal y salir de esta escuela de tercer grado, o sea, poder pasar a cuarto grado por lo menos. Y esa es una de las grandes asignaturas, llegar a comprender eso. Entonces, pues, yo solo lo veo desde el punto de vista espiritual, si no, no es posible. Como tú bien Hay dices, una el cosa cerebro, que sí, sí. No, hay una cosa que siempre podemos saber, y es que solo se ofende el ego. sí, claro, Es ahí decir, está. que eso es decir, que lo que mantiene el síndrome de perro con hueso cuando no podemos perdonar, en el sentido en que siempre hablamos, es el ego. Entonces eso puede darnos un margen y tal, ¿no? Para poder poner una cierta esperanza. Ujú, Es decir, es un constructo el que tiene eso y tal, no yo. Aunque yo me haya identificado con ello, más o menos, y tal, no, realmente no, hay algo sabio en mí que sabe que no, que es que estoy deseando soltarlo, claro, ¿no? es que si no, no se para nunca. Porque la esencia de la mafia es eso, es decir, tú me mataste a mi abuelo hace no sé cuántos allá en Sicilia y las familias nos seguimos matando, ya no sé por qué nos Y matamos, pero durante generaciones y siglos, sí, y sí, ¿no? siglos.
Hasta que y de es, repente alguien rompe la farsa, ¿no? Ahora las cosas son a lo mejor un pelín menos dramáticas en el sentido de vida o muerte, sí, es decir, nuestros perdones y tal, o son cuestiones más bien psíquicas que físicas, ¿eh? sí, sí, Es sí, decir, hemos pasado como un grado desde el nivel 2 al nivel 3 para pasar al 4 en el nivel 3, son las cuestiones más bien de maltrato psicológico, pueden haber abusos sexuales, pero vamos, estamos hablando ahora a otro nivel, sí, el nivel de la psicopatía, los, total. que también existen en nuestra humanidad. Buah, Y entonces ahí el perdón y tal es que ni se habla del perdón y tal, ¿sabes? no, O sea, ellos es decir, no no saben lo que entra es dentro eso. del paradigma el perdón. En el nuestro sí, pero que no Mm, nos equivoquemos, mm, que desde la parte biológica y desde la parte psicológica es bastante difícil, si no imposible. Desde la parte instintiva, imposible el perdón. No se puede, está precisamente diseñado para no perdonar, ¿entiendes? Es decir, porque si no, porque es lo que significa la vida y la muerte. Y solamente tiene un sentido. La parte instintiva solo tiene una función y es protegerte. Con lo cual mm. no se anda con filosofías, ni terceros grados, perdón, ni términos medios y ese tipo de cosas. Funciona de una manera completamente dual. Hay que Y hacer un trabajo inmenso desde la corteza prefrontal, intentar primero hacerlo por la vía mental y luego por la vía espiritual. Y sí se puede, digamos, sí se puede entrenar a nuestro psiquis, nuestro ser, si tenemos una visión más profunda. Ahí sí se puede ver, es por lo menos operar desde el punto de vista de que voy a pararlo ahí, porque si no, como hemos dicho, se convierte en una auténtica venganza continua. Entonces, alguien tiene que parar en algún momento. Alguien tiene que parar, pues si no todos ciegos al final, ¿no? Lo de ojo por ojo, pues ya sabes, al final todos ciegos. Entonces, en algún momento alguien tiene que parar y ese es el que gana y el que se libera. Entonces, el perdón para mí es una auténtica y profundísima liberación. también puede ser un proceso. Sí, Y ahí, bueno, entra el eneagrama y la famosa ley del 7, en el cual tú vayas revisando las intenciones por los que la venganza o, ¿sabes? O la ira o todas estas fijaciones y pasiones pueden ser la plataforma de algo que luego puede transformarse en una bellísima obra de arte. correcto. Y eso es lo que, fíjate que lo que más nos ha gustado cuando estábamos repasando los términos, Mario, era cuando Sí. llegamos a magia, ¿te acuerdas? Ah, Porque era sí, sí, sí. precioso lo que decía sobre lo que es magia, ¿no? Es decir, llegar a este estado, en el que no se necesita perdonar ni ser perdonado. Claro, porque Porque ese ya ya. uno no es correspondiente con ese nivel de estarse ofendiendo, diciéndose cosas feas, sentándole a uno mal, faltándole a uno el respeto, pegándole a uno plantones, todas las cosas, bueno, pues que estaba viendo los motivos por los que se nos pueden despertar estos miedos instintivos de los que hablábamos el otro día, ¿no? El miedo al abandono, el miedo a perder, el miedo a enfrentar y el miedo a la muerte. ¿Qué es lo Correcto. que te saca de tus casillas? Por ejemplo, que te lleven la contraria, que hagan bromitas sobre ti, que te mientan. Había como una serie como para que nos revisemos qué es lo que nos dispara el asunto. Y es ahí donde está el trauma. Y entonces como para que lo revisemos e iniciemos un proceso de desensibilización. Que es justamente de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es decir, el destraumatización. Pero primero hay que conocer los traumas, ¿m? Mm. que hablan de esos 4 miedos como instintivos. Y entonces esos 4 miedos no están relacionados con ningún tipo de perdón, ni con ningún tipo de empatía. Ni con ningún, son miedos salvajes, son miedos que han servido cuando estábamos en contacto con los elementos, completa Mm. y absolutamente, no había cultura, es decir, ¿no? Y entonces se generaron esos miedos que fueron fundamentales para la supervivencia del ser humano. Sí, Pero la cuestión es que ahora y tal no se necesitan, pero los seguimos teniendo. hombre, Y eso es lo que están grabados a fuego lento ahí y eso es en además la parte instintiva. forma parte del bulbo y de toda la zona reticular ascendente, que eso, Vamos pues a es, verlo, Juan, ¿sabes? Ya que estamos hablándolo, porque yo lo estoy viendo, porque hace un ratito lo he visto, y voy a compartirlo para que vayamos viendo algunas cositas. muy bien.
A ver, un momento. Que, bueno, pues que nos pueden ayudar a tener una semana más santa, de la que a lo mejor estaba en un momento dado correspondiente con ser. ¿eh? Bien, entonces, sí, estaba muy interesante la reprogramación. ¿m? Ya el otro día estuvimos hablando sobre esto, lo que es el miedo a ser abandonado, el miedo a enfrentar, el miedo a perder. Estuvimos hablando de las reacciones psicosomáticas, incluso, siempre y cuando que todo esto es aproximativo. ¿eh? El miedo a enfrentar, el miedo a ser abandonado, el miedo a morir, para repasar un poco lo que hicimos el otro día. Y entonces para limpiar la mente inconsciente, es decir, con el fin de luego podernos garantizar ante nosotros mismos un comportamiento correcto y no un comportamiento reactivo, emocional, impulsivo. Decían que había un poquito que ver estos pasos, ¿no? Primero, estar saturado de problemas. Ese sería como hacerles el propósito, ¿no? Es decir, ya no puedo más. Mm. Reconocer que hay una necesidad de liberarse de los programas traumáticos, es decir, que efectivamente suelo reaccionar de una manera muy reactiva, suelo decir cosas muy dolorosas, suelo pensar muy mal, es decir, reconocerlo, que tampoco hace falta ahí regocearse, pero reconocerlo. Y determinar con claridad la causa real de los problemas personales. Y yo el otro día, no me acuerdo en qué historia contaba, que los psicólogos veíamos por una parte lo que nos cuentan nuestros clientes y por otra parte lo que es real, que a lo mejor ellos ni lo saben. Es decir, los motivos de consultas van evolucionando a medida que vamos avanzando en consulta, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Y entonces es muy interesante determinar cuál es el miedo, qué te pasa, qué hay ahí detrás. Para que te pongas como te pongas, como te pones o como nos ponemos y tal, ¿sabes? Haciendo como que algo es de vida o muerte y no lo es. Entonces, esos son los traumas instintivos. Ahí es donde está la dificultad para perdonar. ¿m? En todas estas cuestiones que tienen que ver con programas reactivos automáticos que vienen de nuestra parte protectora, la que está a la defensiva. ¿m? Y luego también es muy interesante, a mí por lo menos me ha gustado mucho esto, bueno, lo del origen y la necesidad. Eso es muy interesante, porque si uno ve la necesidad de ese trauma para lo que luego ha podido ser la transformación de uno, es decir, el haber podido ver que gracias a eso o que en vista de eso, si no le quiere uno dar las gracias, uno ha podido pin, pin, pin y hacer una lista objetiva de cosas que si eso no hubiera sucedido, aquello tampoco. Es decir, es conocer esa necesidad y tal, ¿no? En un momento dado para que ese trauma ocurriera en tu biografía. Esta es una de las partes más difíciles. Esta es la que Freud y tal decía que era ya entrar directamente en el inconsciente. Lo bueno es que ahora podemos ponerle nombre y tal, bueno, entrar todos juntos, no pasa nada. Luego también comprender por qué ya no es necesario defenderse. Y yo creo que aquí está bueno, por lo menos claro, ahí el eneagrama entra, para mí es entender y tal, ¿sabes? Lo que me da la brújula, ¿no? Pero por supuesto que es tan importante como todos los demás. Es decir, ¿de qué te estás defendiendo? ¿Eh? Efectivamente. Y es uno de los pasos además más difíciles, porque uno tiene que reconocer que uno se está defendiendo. Y muchas veces uno dice, entonces, ¿qué? ¿Enseño la yugular? Ah, no, entonces me quedo quieto. Sí, si el ego va a tener muchísimas justificaciones. Todas. Renunciar totalmente a la agresión es un propósito. Es decir, vamos a ver quién se atreve a renunciar totalmente a la agresión. Porque claro, si uno renuncia totalmente a la agresión, tiene que ser verdad. Claro que no puede decir uno es renunciar totalmente a la agresión y seguir agrediendo. No. O sea, quiere decir que aquí viene el programa con reprogramar la mente racional, que es lo que viene justo ahora, que es por donde iba a empezar, ¿no? Entonces, lo que está muy bien es, bueno, pues ir pasito a pasito, viendo a ver qué tal voy de todo esto. Con haber dado un pasito está muy bien.
con haber reconocido que la culpa no la tienen del todo los demás, también está muy bien. Y con reconocer que uno tiene heridas y uno está dañado y es debido a eso, por lo que puede tener en un momento dado, bueno, unas drenadas de energía brutales, porque ahora vamos a ver que la energía vital va a ser la plataforma de la salud mental y de la salud espiritual, que es de lo que se trata y de lo que estábamos hablando. Pero entonces a lo espiritual. Mario, y ahí es donde, bueno, muchas veces hemos hablado que hay que tener mucho cuidado de no Mm, hacer un bypass espiritual, es decir, de no claro, saltarse esto y querer no, ir a no, no. conocer a Dios. Esto es absolutamente incompatible con Dios. Eso lo decía Gerardo, agua y aceite. No se puede, no, lo decía también, ¿sabes quién? Abdul No. Karim Baduino, Ah, el que hacía el enneagrama sufí, ya, de bueno. agua y aceite. Ya. Y bueno, pues venimos a decir, tanto por el enegrama como por la escuela de leyes, bastante, bueno, bastante no, prácticamente todo igual, ¿sabes? O lo que he dicho de diferente manera y sin psicología diferencial, porque luego todo esto se podría investigar, ¿no? Cómo va en cada uno de los eneatipos y cuál puede ser más, estar más correlacionado, cuál es en el que uno va a encontrar más dificultades. Eso lo puede uno ir viendo también reconociéndolo en uno. Y luego había unos, a ver, me parece que voy a ponerlo con el ratón, es que he cambiado de ordenador y esto es tremendo, lo de cambiar de ordenador, porque cambia todo. Ah, aquí está, la reprogramación de los miedos. Bueno, continuamos con esto, ¿qué os Mm, parece? ¿Eh? mm, Nos vamos con reprogramaciones, nos vamos con glosarios. Fijaros que tenemos material, tenemos 3 miércoles seguidos. ¿Os parece que os pase un poco? Ahora seguiremos con trascendiendo las limitaciones. Estábamos hablando del perdón. ¿eh? Y entonces hemos dicho que desde la parte instintiva el perdón no es un, vamos a decir, no es un instinto, porque en la parte instintiva solamente existen instintos, y no hay un instinto que se llame perdón. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, sí que hemos concluido y tal, ¿no? Que hay más partes en el ser humano que pueden hacer acceso, a que pueda uno pasar página, porque ya no le pese, porque ya no le afecte. Eso es perdonar. Es decir, el quitarte, como dice Mario, 100.000 kilos de peso. Porque mm, cualquier cosa que no te perdono y tal cual, es algo que llevamos de lastre. ¿eh? Entonces es quitarse lastre. Pero hemos concluido en que hay algunos asuntos que sin entrar en la parte espiritual es muy difícil concluir. Y entonces nos hemos quedado por ahí mientras que veíamos un poquito los pasos que tenemos que dar, que es reconocer que estamos dañados, que tenemos un trauma, y que hay alguna serie de... Ah, mira, claro, es que lo que no me ha dado tiempo a enseñaros, que era muy divertido, era como una especie de cuestionario que hay justo después de lo que os he enseñado. A ver si lo encuentro. Ah, sí, aquí está. Ahora luego os lo enseño. Dice, situación específica que me dispara la reacción traumática. Que me roben algo, que me lleven la contraria, que desordenen mis cosas, que me critiquen, que me anulen una cita, que me digan mentiras o que me que me pregunten dónde estaba. ¿eh? Entonces, por supuesto, podemos hacer como todo un compendio y tal de cosas que puedan disparar nuestro reactivo y tal, porque seguro que nos han ocurrido muchísimo más, ¿no? Y tal, ¿sabes? Es decir, pero Gerardo siempre daba como en esas, que mm. generan un disparador reactivo, ¿no? Pues esas son las situaciones y esos son los momentos en que hay que trabajarse una no reacción de la ira. Y entonces eso se hace con entrenamiento. Es decir, y con contención, esfuerzo, disciplina, voluntad, foco, ¿eh? Y eso es comportamiento. Si lo vamos consiguiendo, podemos subir al corazón desde la tripa. ¿Habrá alguna posibilidad, de que de repente uno, comportándose de una manera adecuada, haga que el otro y tal a uno le caiga mejor? Mm. Con lo cual, entonces, se sube un escalafón que es el cerebro límbico, en donde está el nacimiento de la empatía. Ahí ya y tal, ¿sabes? Podemos, pero es que la empatía es algo biológico.
Claro. ¿sabes? No es algo espiritual desde donde yo lo estoy hablando, ¿de acuerdo? Es que te caiga mejor, se llama, tal, ¿sabes? En nuestro idioma como la humanidad. ¿Eh? Luego en la parte mental dices, bueno, venga, me voy a molestar en revisar y tal, ¿sabes? La serie de insultos y tal, ¿sabes? Que hay ahí y tal, ¿sabes? Con respecto a esta persona. A la que voy a perdonar, ¿no? Entonces hay que revisar, porque claro, lo inteligente ya que uno va a perdonar no es ponerse a insultarla, ¿no? Sino ver su yo superior, como quien dice. Y si te cuesta, pues sigue esforzándote hasta que lo consigas, porque si te has propuesto hacerlo, quiere decir que es posible. Mm. Y eso se puede hacer con una persona que no cueste mucho, a ver qué tal, ¿eh? Y luego ya ir escalando posiciones hasta llegar al territorio comanche, el que dices que jamás perdonarás. Y tal, ¿sabes? Cada uno tendrá su jamás le perdonaré o jamás la perdonaré, ¿sabes? Seguro. Tal, si no revisar, ¿eh? Instintivamente, las que tiene guardadas vuestra parte instintiva, puede ser el baúl de los recuerdos, como decía Karina hace como 60 años. Bueno, y bien, bueno, pues esto, vamos a enseñaros el glosario de términos, voy a sacarlo, y entonces cada uno pues va apuntando el término que va, si queréis la paso dos veces y tal, ¿no? Para que vayamos viendo, tampoco es tan largo, y así pues esto, y bueno, pues abrimos un debate sobre algunos que elijamos. A ver dónde está. Aquí. Ujú. Glosario de término, aquí está. Vale, vamos. El absoluto, la abundancia, la aceptación, la aceptología. Bueno, no leemos, vais bien. Toma términos, Mario. Sí, 5 años. hay muchas definiciones. Ujú. Tenía apuntado algunos que el infierno tenía apuntado, pero me pareció brutal la definición que El dan. infierno está ahí arriba, lo has pasado Ya, ya. no, pero ahora estoy pasándolos todos para que elijan. Claro. Y luego pues empezamos. Esta es la que nos gustaba. Ahora no la leemos luego. Fíjate tú, madre mía. Qué guay. Ya vamos por la R. Es que cuantas más haya, mejor. Yo he sido tan feliz cuando he encontrado esto. Sí.
Bueno, ahí andamos. Muy bien. Bueno, pues desde luego tenemos materia, eso sí. Mm. Y entonces, bueno, pues esto, a ver, que vamos poniendo en el chat y vamos pues abriendo temas. Muy bien. Yo había visto, a mí me había gustado aislamiento, para decir, bueno, ahora va empezando a decir, estado que sirve para estar en paz y recuperar energía, pero no para tener paz, ya que en cuanto se abandona el aislamiento es posible perder la paz fácilmente, puesto que ésta no se produce de forma permanente en nuestro interior. Toma castaña. Ujú. Eso es una de las grandes equivocaciones de mucha gente, ¿no? Ahora me voy a retirar por ahí a un pueblo tal y cual para quedarme en paz. Eso es una escapada como otra cualquiera. La paz se desarrolla en sitios donde no hay paz, precisamente. Ya, a mí me ha tocado por algún lado, porque si no, no lo habría A todos, yo tenido que... creo. Sí. Cuando se aprende a tener paz es cuando estás en pleno barullo, ya sabes, Había otro que me llamó la atención que era el infierno. el infierno. Oye, pero yo lo que quiero es que sean ellos, no yo. Infierno, a ver si hay alguno que sé que habla sobre algún término o que le apetezca algún término. Infierno. HI. Infierno. Está aquí, infierno ahí, aquí está. Estado mental para nuestra cultura. Que no nos dice que hablemos del entrenador. Estado mental para... Sí, ahora vamos. Infierno. Estado mental para nuestra cultura de perdición. Es que me llamó la atención. Que determina una condición interna y una actitud ante la vida de sufrimiento y conflicto. Sí. ¿Eh? Hasta la Iglesia Católica lo dijo, que era un estado mental. Por lo menos Y ya lo lo ha hicieron. reconocido, sí. Entrenador. Esa es muy buena, la de entrenador. A mí me encantó cuando lo aprendí. Entrenador aquí. Aquí está. Persona a través de la cual se nos presenta la oportunidad de aprender a amar, a ser flexibles, a adaptarnos, a respetar, generalmente a través de situaciones que interpretamos como dificultades. ¡Qué Mm. maravilla! Que nos lleva a la contraria, que nos hace alguna putada, que El que nos pone a prueba, el que nos, saca lo peor de nosotros. claro, que nos enfada. En fin, hay muchos entrenadores y cuanto más cerca, mayor calidad de entrenador. Ya te digo que Sí, los mayores mis entrenadores hijos yo creo que los tenemos dentro en la familia. Esos son los mayores entrenadores. Esos y son los los de padres alto también son nivel. unos entrenadores impresionantes, no solamente nos han entrenado, nosotros también hemos entrenado a otros. Sí, sí, yo he sido un buen entrenador. Mucha gente. Adiós. Yo también. Miren, y yo creo que todos los que estamos aquí, tal, ¿sabes? Pero hay que dejar de ser entrenador, Sí, ¿eh? sí, No por sí. eso y tal, ¿sabes? Porque nos haga tanta gracia y tal quiere decir que tiene gracia y tal. No, 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 ninguna. Pilar claro, nos habla de la comprensión y el apego. A ver, comprensión y comprensión. apego. Vamos primero con apego. Apego que tiene varios adeptos, el apego. Aquí está. Inclinación del ser humano basada en el miedo a perder. Se sustenta en la falsa creencia de la propiedad o posesión de cosas y o personas. Ambas creencias nacen del ego. En realidad no poseemos nada ni a nadie. Somos auténticos administradores nada más de nuestro paso por aquí, por la Tierra. Esa es una de las cosas, yo creo que es una de Pero las está grandes muy bien que diga enseñanzas. basada en el miedo a perder. Sí, sí, total, el miedo a perder. También yo añadiría un poquito también esto que puede inducir al apego, el miedo al abandono. Pero Mm, aquí fíjate que lo ve como algo mucho más instintivo que emocional. En temas de territorialidad. mm. Las celotipias, por ejemplo. Sí, Ah, los celos asesinos, sí, hombre, es sí. un apego enfermizo a la pareja. Apego viene del ego. Bueno, Sí. ya, pero de todas formas también hay un tema
de territorialidad en la naturaleza salvaje que funciona también a estos niveles. Es decir, se defiende a vida o muerte y tal la posesión de una pareja o de una posible pareja o de una posible reproducción, ¿no? Pero bueno, aquí me parece que se habla más como el tema de estar apegado a algo, o más bien Sí. a alguien, ¿no? Entonces ahí sí que hay creencias. Hay gente, bueno, Sí. y el caso de la gente que está pegada a su puesto de trabajo, a su profesión, y cuando les echan de la empresa o se jubilan, pues se vienen abajo completamente porque su identificación con aquello y el apego que tenían, pues les hace perder todo el significado y sentido de su vida. Eso es una gran tristeza, el no ser Ya. capaz. Aquí No, hay y el sin otras. ti no soy nada también, por eso yo decía, me metía también el tema del miedo al abandono, ¿no? Es como una característica del ser humano, de las características que estamos viendo, es decir, de los niveles de conciencia en el que estamos hablando, es que lo decía, es colgarse de un pirulí, es decir, es increíble hasta qué punto, ¿no? Y es porque estamos en un estado muy, muy joven, muy, muy infantil, muy neoténico. Y Pues, entonces estamos buscando a mamá y tal, este tipo de cosas y tal instintivamente, todavía no ha crecido un constructo instintivo y sigue de alguna manera reclamando. Ujú. Y entonces ahí es donde hay que intervenir fundamentalmente. ¿Eh? Para, sí. también Griselda nos habla de la autovaloración y lleva de la fuerza interior. Podríamos darle un repasito a la autovaloración. ¿Qué decía más Pilar aparte del apego? ¿Y qué opina? Comprensión. Sí. Si quieres dar tu opinión, Pilar. Comprensión. Capacidad de reconocer la existencia de la ley y de obedecerla. Representa la evolución del ser humano liberándolo del sufrimiento y de los conflictos. Pone la mente en funcionamiento para buscar respuestas, utilizando para ella herramientas de verificación. Si se quiere llegar a aceptar, primero es necesario comprender profundamente las leyes que rigen el universo y los principios que regulan las relaciones, así como saber que todo lo que sucede en el universo es perfecto y necesario. Tiene un propósito de amor dirigido específicamente a la experiencia que cada persona necesita vivir. Es que además esto, que es lo difícil, es la base de la destrucción de otro sistema de creencias basado en la suerte, basado en la venganza universal de tus actos, basado en la injusticia y basado en todo lo que nos han enseñado. Con lo cual la base de la comprensión de cualquier asunto es que hay un propósito de amor, que hay unas leyes universales que son justas, que lo rigen todo. Y entonces lo que estamos haciendo en estos momentos es aprendiéndonoslas para dejar de protestar, para dejar de quejarnos y para dejar de intentar cambiar la realidad, entre otras muchas veleidades. Entonces ahí la comprensión, que es lo que luego permitiría el perdón, ¿verdad, Mario? Es decir, Sí, de hecho ya lo señala aquí en el chat también Paloma, que sin comprensión creo que no se puede perdonar, pero estamos hablando de una comprensión ontológica, una comprensión profunda y espiritual del tema. Es decir, yo creo que esto tiene que ver pues, con lo que todos somos uno. Es decir, yo no le haría o no pensaría de alguien sabiendo que esa persona pues, es un hijo de Dios y como tal es un hijo de Dios, tiene las mismas cualidades o las mismas posibilidades de cualidades que yo. Por lo cual, hasta que no se comprende eso y que no estamos separados, que no estamos fragmentados, esto es pues, el ejemplo típico que hemos hablado de las olas, ¿no? Las olas en el mar pues, son tan arrogantes muchas veces que se creen que están aisladas, que son individuales y que son... Pero luego cuando llegan a la orilla se disuelven. Bueno, luego pueden volver a ser un ola, pero siempre han pertenecido al mar. Entonces, pues esto es lo mismo. Nosotros estamos perteneciendo al mar, al espíritu, al alma, a la unidad, a lo que queramos llamar, eso que todavía somos incapaces de llegar a comprender en su totalidad, pero estamos ahí sumergidos en eso. Evidente, todo esto que estamos hablando y de lo que llevamos años hablando,
pues requiere, yo creo, Isabel, es de una comprensión y de una visión muy absolutamente trascendente de la vida. Si tenemos una Ya, visión pero para caótica, llevar a una persona a sí, que ésta sea la base de su pensamiento, o por lo sí, menos en la base de su pensamiento, en las cuestiones que le hacen sufrir y que no se traga, que es que por eso estamos aquí, porque seguimos rebeldes. claro, sí, ¿Eh? sí, evidentemente. ¿Eh? Pero bueno, estamos Entonces, ahí. el hecho de que tengamos una prueba de que algo que era aparentemente espantoso, mm, luego ha resultado ser el trampolín de algo que no es precisamente espantoso y por que, ejemplo. y que no hubiera sucedido, si no se hubiera dado la transformación que Mm, requirió aquella ofensa, aquel horror o aquello que ocurrió. mm. Eso te lo digo porque ves que esto es como la historia de mi consulta y la de consulta de cualquier, claro, y no es fácil llevar a una persona a este tipo de comprensión. No, no, Es no, no. muy Bueno, difícil, claro. Y sobre todo si no le ha llegado la saturación y tal, ¿no? Y si, porque realmente es esto, vamos a ver, esto es la destrucción absoluta de nuestro sistema de creencias. mm. O sea, el ego se queda sin función. Ya, pero bueno, las grandes cositas y los que estamos aquí estamos intentando Claro. educar al ego y la única manera que tenemos de educar al ego y hacerle comprender es vía de la virtud, es decir, trabajándolo en las virtudes. Y eso el enagrama pues es un experto, ¿no? Es decir, pues todos tenemos nuestras pasiones, pero la única manera de conectar otra vez con la esencia y con nuestra profunda comprensión del universo, pues es vía de la virtud. No, yo no veo otro camino y hay que trabajar esa y así es como nos reprogramamos mentalmente y esa comprensión espiritual de la vida y de la existencia actúa, como he dicho antes, de aspiradora mental y puede llegar a quitarnos todos los traumas y todos los sufrimientos de una atacada, de una sola atacada. Y eso es maravilloso, ¿no? Soy atacada. Aquí también Ana Rosa nos dice que la definición de masculino me ha chocado. Vamos con lo masculino, ahora que está tan de moda y tan Oye, que esto se creó como en el año 88 y tal, y está ¿sabes? tan Esto, depauperado el mundo a ver masculino. cómo es masculino. Qué miedo. Sí, Ahora sí, que sí. no ocupamos nada los humanos, los hombres en este mundo, pues hay Vamos a ver. que... Ah, sí, bueno, sí, de todas formas, esto masculino. Como se ve más que nada, es como el tema del yin yang y tal. Él Sí, nunca ha sí, hablado de lo masculino. Todo aquello que puede emitir, dar a enseñar desde un punto de vista filosófico. Yo creo que es que correcto. este extracto y tal, ¿sabes? Es un extracto, es como una frase nuclear, ¿no? Sí. Porque también puede ser todo aquello que puede dar, puede emitir también desde un punto de vista físico. O Ujú. sea, quiere Sí, sí. decirse, no hay todo aquello que puede emitir Claro, sería esto el es, yang y todo aquello que puede recibir la emisión es el yin. claro, pues esto es la ley de la polaridad, ¿no? Es decir, existe pues lo Sí. masculino, lo femenino y además no es posible, no existe creación sin la interacción de esas dos opciones, de esas dos polaridades. Es la ley de Pues la polaridad, se llama, todos sí, tenemos, y es, además incluso como somos un fractal de todo ese universo, pues el ser humano tiene las dos opciones. Tenemos hormonas masculinas y tenemos hormonas femeninas. Evidentemente los hombres, pues los varones tenemos más testosterona que estrógenos y las mujeres más estrógenos que testosterona, pero también lo tienen y también tenemos había un andrógino, tal, espérate, vamos a buscarlo, porque andrógenos. había, y entre todas, es que creo que lo he visto, la definición de andrógino. ¿Ves? De ahí Mira, tienen, aquí está. exactamente. Característica esencial de nuestro interior, consistente en la unión de los rasgos de los dos sexos en una persona, donde todo Mm, lo que no es físico es un andrógino perfecto. claro, Este es el caso de nuestra mente y conciencia, que puede adoptar voluntariamente características tanto femeninas, receptoras, como masculinas, emisoras. correcto, efectivamente. Y tenemos las dos opciones, podemos actuar, y cualquier hombre o cualquier mujer puede actuar de una manera masculina cuando está en estado de emisión y un hombre puede actuar de manera femenina cuando está en estado de recepción, efectivamente. Entonces ahora estaríamos haciendo, Isabel y yo, pues en nuestra parte masculina o de emisión de datos, de información, y los que están escuchando, pues están utilizando su parte femenina. Esto es así, y andrógeno, pues es la unión de las dos cosas. Evidentemente, también nos decía aquí
Vamos con la definición de mentira, no la entendí, Paloma. La definición de mentira no la entendí. Bueno, tenemos muchos mentirosos cerca. Habilidad que adquirimos en la infancia para defendernos de la ignorancia en forma de agresión, prohibición, imposición Sí, o interferencia. eso es cierto. Si quieres criar a un hijo mentiroso, no tienes más que castigarle, y castigarle, y castigarle. Sí, les hacemos mentirosos nosotros a ellos, sí. Efectivamente. Una cosa es la trampa instintiva, Mm, el engaño instintivo, mm. que es una inteligencia instintiva y tal, ¿sabes? Y eso existe en la naturaleza y tal, ¿sabes? Como ítem de supervivencia, que se puede emplear y tal, ¿sabes? De una manera, vamos a ver, natural. ¿Eh? Pero otra cosa es la defensividad de decir una cosa que no es. Porque si dices que es y tal, Mm, ¿sabes? El castigo es positivo. Y si dices que no es, no hay castigo positivo. Y mm. entonces un organismo, sea un ser humano, un monito, un perrito o una ameba y tal, ¿sabes? Aprenderá y tal, ¿no? A mentir. Si el resultado de la verdad es un castigo positivo, claro, quiere decir que es que tampoco y es que es así como funciona la biología. ¿Eh? Sí, Entonces, es cierto que es que yo lo he visto en directo y tal, ¿sabes? Como los niños se hacen mentirosos, como los hice yo en un momento dado, porque hay algo siempre que uno hace, y como lo veo ahora en directo de mis nietos. Es brutal. ¿Sabes? Ya con 4 años están empezando a mentir, porque su madre es sargento de caballería y tal, ¿sabes? Pues es sargento de caballería. Es muy fuerte, sí. Porque me río, porque gracias a Dios no hay trauma, no hay sangre, no hay gritos, no hay violencia, y gracias a Dios hemos trascendido todas esas limitaciones, ¿eh? Pero hay ego, como es absolutamente normal, ¿no? sí. Luego los niños se hacen mentirosos, claro. Sí, y los hay que siguen toda la vida. ¿Qué más términos nos piden? Norma Griselda nos dice otra vez que hablemos de la autovaloración. También es una cosa interesante de repasar. Autovaloración. Y está al principio. Autovaloración. Autovaloración. Valoración de uno mismo que permite encontrar los recursos internos necesarios para servir y valorar a otros. Cuando se merece y se tiene lo mejor, se dispone de mucho para servir a los demás. Más que se merece es cuando se es correspondiente y se tiene lo mejor, se dispone de mucho para servir a los demás. Ujú. Bueno, es la valoración de uno mismo. La valoración de uno mismo es porque uno ha encontrado valor en uno mismo, no porque uno haga un esfuerzo emocional de autovaloración. Y muchas veces para la autovaloración se requiere una época de autoconocimiento, porque no tiene uno una buena opinión de uno mismo. Pero luego, sin embargo, a lo mejor está haciendo sesgos cognitivos, y es que solamente está viendo lo que no, lo que hace uno mal y no lo que hace uno bien. Que Correcto. eso es un clásico y tal de la falta de valoración. Y Paloma nos pregunta sobre el odio, que tiene que ver mucho también con el perdón. Vamos a darle un repasito al odio. Sentimiento que se produce cuando culpamos a los demás de lo que nos sucede. Mm, Y véase el término rencor, miramos el término rencor, ¿no? Para complicar. R. Sentimiento negativo que se origina en una situación pasada que no comprendida, que esclaviza la mente con un deseo de venganza que consume la energía vital. El rencor hace que culpemos a otras personas de lo que nos ha sucedido y de lo que nos sucede. Por tanto, y esto es lo que genera odio. mm. Por eso nos ha remitido a que miremos lo del rencor. Claro, esta es la parte cognitiva y tal del trauma.
el trauma. El hecho de que, aparte del dolor que se provoca o de la herida que uno tiene, el saber cómo ha sido infringida y, por tanto, sacar hacia afuera este sentimiento. Es una cosa interesante la que dice aquí Ana Rosa Pérez. Es para mirar de arriba. Dice, una vez escuché que el odio solo es amor congelado. Yo también añadiría esto, que el odio es un amor, digamos, contaminado por el dolor. Dentro de lo que es la escala y el espectro del amor, pues desde el amor incondicional, el amor, lo contrario del amor, ya hemos hablado muchas veces que no es el odio, sino es el miedo, ¿no? Pues el odio para mí no deja de ser nada más que un amor contaminado por el dolor, por la no comprensión, como dice ahí, por el sentirse herido, es lo que lleva generalmente al odio. Pero cuando hay odio, todavía existe amor, porque hay un enganche, ¿verdad, Isabel? Hay el signo de perro con hueso, hay un enganche, hay algo que todavía permanece ahí, lo que sea, pero cuando ya hay una indiferencia total es cuando ya, pues, ahí ya no hay amor, no hay nada. Bueno, vamos a ver esto. La persona infringidora ha Mm, tenido acceso a hacerlo. mm, Con lo cual, pues esto sí que se puede generar cognitivamente un resentimiento. mm. Porque además luego se va a repetir a lo largo del tiempo en un momento dado. Ese trauma, esa movida, ese rencor, ese recuerdo, ese momento. Los traumas, hasta que no se resuelven, van a estar ahí, a nuestra disposición, para hacer cualquier tipo de comportamiento defensivo en cualquier momento. Eso es lo que decía Gerardo, que nos convierte en personas peligrosas, porque esto podemos reaccionar de cualquier manera en cualquier momento. Y que cuidado con rodearnos de personas peligrosas y tal, voluntariamente se refería. Es decir, que luego están personas tóxicas y tal, ¿sabes? Que nos vienen a traer una enseñanza. ¿eh? Pero aquí es donde está una de las cuestiones que están más cerca de lo que llamábamos el infierno. Sí, vivir en el Están rencor en es un infierno completo, es un efectivamente. Por infierno. eso, por eso quería insistir en esta Semana Santa en el perdón y dejar el rencor, dejar el odio, dejar esas cosas que solo somos los únicos esclavos de ello. O sea, es como intentar, digamos, hacer daño al otro envenenándote tú. Eso es lo que es el odio y el rencor y este tipo de cosas. Hacer el no perdonar, pues lleva asociado a que te estés envenenando continuamente. Hay una transmutación que ahora se ha puesto además y a mí me gusta mucho no sé, nuevas tendencias espirituales y tal, ¿no? Ujú. Que algunas de ellas están relacionadas con el eneagrama también, que hablan de una transformación y tal, es decir, que la venganza, la ira, el resentimiento, el odio y tal, una vez reconocidos y una vez esto pueden ser plataformas de creatividad. Es decir, es una cosa muy interesante es ver que nuestras reacciones tienen de alguna manera alguna inteligencia, porque si no nos hubieran dado. Y entonces en el momento en que ya no haya que desarrollar esa inteligencia, porque ya se ha dado a entender lo que esa inteligencia quería transmitir, ¿eh? Entonces ya no es necesario, porque ya lo he entendido. ¿Mm? Sí, sí, detrás de, Pero sí. detrás de todo está Dios, la conciencia, como queráis llamarlo, incluso de las acciones más vejatorias o más, como decía San Agustín, no penséis que está, ¿no? Detrás de todo está Dios. Entonces, pues, pasa que, claro, requiere una grandísima comprensión. Voy a poner las reprogramaciones, luego seguimos si nos da tiempo, las reprogramaciones de los cuatro miedos, porque me han parecido muy bonitas y yo creo que nos pueden, no sé, dar alguna referencia sobre lo que estamos hablando. Aquí es lo de que me roben algo, que me lleven la contraria, pues pero vamos a ver que si encuentro las reprogramaciones, aquí están. ¿eh? Es decir, es como a través de este tipo de repetición de esto, por ejemplo, en el caso del miedo a perder, nada es mío.
Nada ni nadie me pertenece. No retengo a nadie. Nada me retiene. Soy totalmente libre y concedo libertad total. Es decir, porque una de las cosas es el miedo a perder a la persona y tal, ¿sabes? De referencia que tienes para lo que sea, perder liderazgo, perder importancia, perder tu casa, perder una fortuna, perder un trabajo, perder, ¿de acuerdo? Y tantas cosas que perder, ¿no? Es decir, y ese miedo a perder tan instintivo, que en la naturaleza fundamentalmente estaba relacionado con el tema de las jerarquías, de perder, vamos a decir, autoridad, pero que autoridad desde la etología llevada a la psicología es valoración, poder personal. Y el poder personal, aunque la palabra poder tenga mala prensa, es maravilloso el poder personal, porque es lo que decía Griselda, la autovaloración. Y luego dice, la abundancia del universo está presente simultáneamente en todo lugar, existe independientemente de mí y alcanza para satisfacer las necesidades de todos los seres vivientes que existen en el cosmos infinito. Con esto también te está diciendo que eres, vamos a decir, sustituible, es decir, prescindible, que no pasa nada. Qué bonito, ¿de acuerdo? Es decir, que para todos hay, que no hay que no hay que defenderlo. Supuesto, en la que nos va a servir para la parte biológica es esto, y la que nos va a servir para entrar en lo transpersonal es esta. La reprogramación. Sí, adelante, Mario, No, perdón. no, que estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Vamos. Claro. Sí, bueno, reprogramación para superar el miedo a enfrentar. Nos acordamos que el miedo a enfrentar era, si el miedo al perder es miedo a perder, entre otras cosas, la vida, el miedo a enfrentar es miedo a la vida, ¿de acuerdo? Esto, y entonces, bueno, nada puede hacerme daño, nada puede hacerme sentir mal, nada puede limitarme, nada puede quitarme la libertad, porque yo soy una creación perfecta, dotada con la capacidad de ser yo mismo, de decidir libremente y de expresar lo que soy independientemente de la opinión de los demás. Toma ya, qué maravilla, qué maravilla. Pero es que además es así. Lo que pasa es que hay que verificarlo. O sea, cuando alguien te hace daño es porque le has dado permiso para que te haga daño a partir de un momento dado en la vida. Y si alguien te está chupando una energía es porque se lo estás permitiendo, le estás poniendo a tu disposición tu energía para que la chupe, ¿sí? Entonces, Sí. ahí es donde está la reprogramación, ¿no? Y es que nada puede, es que me ha hecho mucho daño, nada puede hacerme daño, nada puede hacerme. Este es una especie también de terapia antivictimismo, ¿no? Sí, es Es un decir, conflicto, el conflicto de la víctima que siempre quiere sacar partido de ello y que se instala en la víctima. Entonces, esto es un gran antídoto al victimismo, efectivamente. Pero también quisiera llamar la atención sobre que esto no hay que entenderlo como buenismo ni nada de eso, no, ahí hay que defenderse y hay momentos determinados en los que hay que poner límites adecuadamente y salir al traste con toda tu capacidad de supervivencia. Y bueno, vamos a que, ver, esto significa que el motivo básico por el cual puede claro, despertarse el miedo a enfrentar, sea porque te tengas que poner a la defensiva porque vienen a por ti. efectivamente, efectivamente. ¿eh? Y entonces estos en la naturaleza no son los alfas, sería el que tiene que buscarse la vida aceptando la autoridad. Claro. Y en la naturaleza eso se produce de una manera perfecta, siempre y cuando la autoridad no dé señales de debilidad. Mm. Y como la autoridad lo que tiene es miedo a perder, no las da hasta que no le queda más remedio y tal. Y la Es lucha decir, salvaje de la jerarquía funciona a través de estos dos miedos. mm, Porque el miedo a enfrentar no solamente es a enfrentar a la autoridad, a enfrentar a Dios, a enfrentar al alfa, a enfrentar a quien manda, o a quien uno cree que manda.
Es un miedo muy jodido y tal, es decir, porque es subrepticio. El otro, esto es más iracundo, ¿eh? Pero este y tal está ahí, ¿eh? Es una de la parte de la angustia, ¿no? Tal, ¿no? Es decir, el que me va a traer hoy la vida, el no haber enfrentado, es decir, también puede ser un filo muy, muy fuerte para dejar pasar la vida y dejar perder las oportunidades. Sí. Pero que está muy bonito que el programarse, nada puede hacerme daño, nada puede hacerme sentir mal, nada puede limitarme y nada puede quitarme la libertad, pero no porque yo lo decido, sino porque nada puede si tú no lo permites. Mm. ¿Eh? Ahí es donde estaba lo del entrenador. Bien. Luego tenemos el miedo a ser abandonado. A nadie puedo obligar, nadie puede obligarme. Toda persona es libre de tomar sus propias decisiones, pero nadie puede perder lo que le corresponde. Es imposible estar solo, porque siempre hay muchas personas compatibles con quien compartir, hacer acuerdos, integrarme y crear compromisos. El miedo a ser abandonado es un miedo muy triste, es un miedo muy desolador, es un miedo muy angustioso también, es un miedo, en la naturaleza sí, sí, el abandono es la muerte, Sí. ¿sabes? Porque se da fundamentalmente en el tema de que quien no llora no mama. ¿M? Pero a ver, en el plano natural, no en el plano que luego puede llegar a pasar. Y aquí está el pobre de mí, también la víctima, hay otra víctima aquí. ¿M? Que puede hacer como, no sé, resarcible, ¿no? Lo de ser un abandonado o abandonada. La cuestión es que a nadie puedo obligar y nadie puede obligarme. Toda persona es libre de tomar sus propias decisiones. Nadie puede perder lo que le corresponde. Eso es muy buena para los que tenemos miedo al abandono. El otro día hablé con Erika Sieber, que también es otra de las personas que es profesora de leyes y eneagramas, muy amiga mía. Ha venido por aquí, yo he ido por allá y algunos de nosotros, ¿no? Y le preguntaba, vamos a ver esto. Una persona que no ha llegado a la cumbre de las relaciones en el tema de la pareja, y me dice, no, para empezar, eso es una equivocación. En el tema de la pareja no hay ningún tipo de cumbre de relaciones. Si la persona de la que me hablas no tiene absolutamente ninguna relación, es porque el universo y tal ha decidido que no la tenga. Porque si la tuviera que tener y le correspondiera, ya se puede meter en la cueva de Alí Baba y tal. Y eso me hizo muchísima gracia. Y luego pues, decía, ¿no? Y además es que el tema y tal, ¿sabes? Es que es absolutamente imposible ser abandonado, porque eres un hijo de la naturaleza, eres un hijo de Dios, eres un hijo del uno, ¿sabes? Estás en la unidad, es absolutamente imposible. Pero aún así, y tal, si dices, sí, claro, sí, en lo espiritual, pero es que no veo a nadie a mi alrededor. Digo, ¿cómo que no? Y yo, por ejemplo, y es impresionante como el miedo al abandono le ciega a uno completamente de ver la realidad. Mm. ¿M? Aquí hay muchos de nosotros estamos los emocionales en este miedo. Sí, Mario, ¿qué ibas a decir? Sí, no, yo creo que por este miedo hemos pasado todos, igual que todos los anteriores. Y de pequeñito, pues más, cuando tu mamá te dejaba en el colegio, eso también, miedo al abandono más grande. Cuando me dejó por primera vez en el colegio me sentí abandonadísimo. Digo, Dios mío, ¿cómo me hace esto esta mujer? Dejarme aquí en el colegio rodeado. Si yo estaba tan a gusto en casa con mis Claro, padres. claro, claro. Es un miedo Ujú. tremendo que se pone manifiesto enseguida, además pero bueno, hasta que llegas a incorporar esto a tu acervo espiritual y mental, tardas, tardas. Esto no Y es fácil. Decía no, Gerardo que tenemos sobre todo uno de los tres, mm, porque el del miedo al morir lo tenemos todos. Casi, hombre, vamos, es decir, que es el miedo instintivo también y tal, fundamental para poder resguardar tu vida y conservar tu vida. mm, ¿M? Pero que del miedo al abandono, del miedo a enfrentar y del miedo a perder, hay uno que especialmente es el más fastidioso y ese es el que hay que descubrir. Si es el miedo al abandono, si es el miedo a enfrentar la vida o si es el miedo a perder.
a perder importancia y poder personal. Y los tres son horribles, no hay ninguno mejor ni peor y tal, ¿sabes? Decía el que no es que a uno le toque el peor, no, no, es decir, es que uno es el que, pero como tú dices, Mario, yo creo que nos hemos visto todos en todo. Sí, seguro, vamos. Ah, Y para ah, mí el miedo más importante a superar es este último, el miedo a morir. O sea, yo ya os comenté el otro día la importancia de que escucharais los vídeos del doctor Enrique de Benito, que os van a dar mucha tranquilidad y mucha confianza en este aspecto, porque ya la ciencia afortunadamente se está haciendo cargo de este tipo de cosas y está investigando y está aportando los datos para que todos esos que tenemos esta mente tan racional, pues vayamos, digamos, incorporando estos conocimientos nuevos y estas experiencias. Pero esto solo se va a entender bajo el punto de vista de la contemplación y de la experiencia. Y de la experiencia no se puede conocer solo bajo el punto de vista racional. y nos vamos a encontrar con esto tarde o temprano, esto Eso está claro. mm, alrededor, vamos a tener que reflexionarlo. Ya la muerte de nuestros abuelos, luego de nuestros padres a quien nos ha tocado ya esto, tenernos que despedir o de nuestro padre o de nuestra madre o de los dos, ha pasado la muerte cerquita. Y entonces, bueno, pues es interesante, pues de repente y tal, simplemente no porque pase la muerte cerquita, sino porque uno voluntariamente se ponga a explorar este tema, y ver cómo se manifiesta en su vida. Y efectivamente habrá que de alguna manera revisarlo, porque además es decir, si al león no le toca revisar filosóficamente la muerte, a nosotros sí, porque nosotros no somos leones, somos Homo sapiens y Habría, necesitamos comprenderlo, claro. habría y saber que inventar una palabra, así como existe la palabra nacimiento, que es un proceso, tendría que existir la palabra morimiento, que no existe, pero habría que inventarla porque realmente la muerte es otro proceso y parece ser que está muy bien organizado, muy bien desarrollado. O sea, todos los procesos que se van produciendo hasta que uno abandona el cuerpo están muy bien estructurados. O sea que es un tema que hay que, como tú dices, revisar y que todos nos vamos a enfrentar a él tarde o temprano y que cuanto más preparados estemos, mucho mejor, mucho mejor. Pasa que yo en este Entonces, todas caso, estas cosas, no, a mí me da más miedo a la muerte de los demás que la mía propia, ¿no? Pero eso yo creo que nos pasa a la mayoría. En fin, ahí lo que pasa es que el tema de la ego reducción, porque el que eh, realmente tiene un miedo patológico a la muerte es el ego. sí, O sí, sea, sí. es decir, el caso de que sea patológico el miedo y tal, no porque en el tema de la naturalidad, por supuesto que a uno no le apetezca morirse biológicamente y tal, se tiende a no morirse, sino que se tiende uno a conservar instintivamente, con lo cual hay un miedo a morir natural en el que se manifiesta con conductas preservativas y tal, ¿sabes? En las que uno prefiere vivir que morir. Y entonces, como hay la posibilidad de que no salgas vivo de eso, pues entonces uno prefiere vivir después de eso que morir. Y es el miedo a morir es natural, ¿de Pero, acuerdo? por ejemplo, Pero cuando esto se integre en el mundo médico y en el mundo de la medicina oficial, pues se empezarán a dar cuenta que simplemente es dejar, muchas veces los médicos, como es lógico y natural, sobre todo cuando tienen una visión muy cientifista de la vida, pues cuando les llega, es decir, como voy a poner un ejemplo, una metáfora, es decir, en la Facultad de Medicina es como si eres un piloto y te enseñan a volar, a despegar y a volar, pero luego el día de aterrizar no te lo enseñan. Entonces también hay que enseñar en medicina a aterrizar y saber acompañar a las personas que están en este proceso, porque como insisto y hemos dicho, pues todos vamos a pasar por ahí. Y qué mejor que estas personas que están ahí en contacto con nosotros, pues sepan guiarnos, sepan y no llenarnos de cables y de medicación absurda y de pruebas absurdas, carísimas, que no van a aportar nada. Cuando una persona ya está en ese proceso es dejarle y que se vaya, aportarle todas las analgesia, todos los cuidados paliativos que sean necesarios, evidentemente, pero no estar insistiendo ahí haciendo pruebas ya sabiendo que el hombre está ya en su fase final. Y además parece ser que la gente cuando está en el proceso lo saben y lo saben. Una persona sabe cuándo se va a morir. A no ser que tengas un accidente o no, algo, efectivamente, algo inesperado, ¿no? Pero en el caso de una muerte natural, tú sabes y te das cuenta cuando vas. Y yo lo he podido comprobar con la muerte de mis padres, sí, sí lo sabían, sí. En fin, qué fuerte, qué bueno. sí. Ya qué interesante. Yo me vi ese reportaje sobre la muerte que hicieron en la plataforma Wake Up
Mucho Isidro Palacios y tal, sabes que yo no sé si es el más experto y tal, pero vamos, lo que decía era muy bonito, ¿no? Y personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, claro, Correcto. que es por ahí por donde vamos a saber cosas, ¿no? Y sobre todo porque esas personas no se conocen entre sí y cuentan lo mismo. Y tantas, entonces pues algo habrá y tal, ¿no? Eso es una cuestión que como todo es interesante que verifiquemos y que miremos a ver y tal, y que vayamos hasta el final que queramos, no hace falta que nos creamos nada. ¿Eh? No, 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 no. Eh, Me ha Pero gustado bueno, mucho sí, me ha gustado mucho este esquema y tal, es decir, que habla sobre estos opuestos, ¿no? Es decir, que amar a la vida como valorar la muerte, ya que estábamos hablando de eso precisamente. ¿Eh? ¿Eh? Pues fíjate tú. Entonces, amar la vida podemos amarla, pero valorar la muerte, no se puede amar la vida sin valorar la muerte, porque entonces está uno creyéndose que eso va a ser sempiterno. Y entonces dirás, no, pero no es una cuestión temporal. Y yo digo, sí, es que vivimos en un paradigma temporal. Y hay un momento en que hay que revisar el factor tiempo. ¿M? Luego, disfrutar de todo como no poseer nada, pero en el sentido en que lo hemos dicho y tal, sabes que es que nada es tuyo. Aquí es donde está el miedo a perder. Disfrutar de la salud como aprender de la enfermedad. Es decir, no pensar que es mala suerte o que le ha tocado a uno, sino que todo lo que a uno le pasa es interesante y tiene que ver con autoconocimiento y por tanto tiene que ver con algo que a lo mejor es inteligente o viene a decirnos algo. Y esa es la manera de aprender de la enfermedad, ver la inteligencia de esa enfermedad en esos momentos de tu vida. Porque estamos intentando ver la inteligencia de todo lo que nos acontece. ¿Eh? Vivir en la opulencia como aprender de la escasez. mm, Vivir en la opulencia no es fácil en este mundo. ¿Eh? Y en la escasez tampoco, ¿no? Pero había una cosa muy interesante sobre el agradecimiento, no sé dónde lo he visto, ¿eh? Que es aquí, si uno está agradecido, ni está viviendo uno en la opulencia, ni está viviendo uno en la escasez, está viviendo uno en el agradecimiento. ¿Eh? Y es una maravilla y tal. Es que las pocas veces o veces que me he podido sentir agradecida, digo yo, ¿por qué no activaré más este sentimiento? Es que es maravilloso. Pero somos muy soberbios, enseguida nos vamos a lo negativo o vemos un problema donde no lo hay y tenemos una mente muy contaminada a estar ni bien ni mal, o más bien mal que bien. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues ahí es donde también podríamos revisar. ¿M? Y bueno, pues yo creo que podemos ya comenzar a hablar de la Semana Santa de nuevo. No sé qué habrá habido en el foro, en el sí, chat. sí, ha habido de todo, Isabel. Bueno, Venga, pues vamos con ello. ha estado movidito el foro hoy, sí. O sea, Qué bien. ¿Eh? Pues mira, tenemos unos minutos, así que vamos con ello. pues venga, a ver. Es que no, venga, voy a ver el chat. No, porque tú que lo has visto para que no lo tenga que ver yo desde el principio, me Pues cuentas un bueno, las, poco. las definiciones, que ha habido varias preguntas y luego el tema este de la muerte, pues también ha suscitado también lo de los vídeos de Enrique Benito, que Paloma los ha visto y les gusta mucho y que los recomienda al resto de los Habéis cuentoestudios. puesto el nombre a Ribenito. Enrique Benito, sí, el doctor Enrique Enrique. Benito, que era oncólogo y ahora se dedica a cuidados paliativos, es un hombre que está dando conferencias por todo lo ancho y a lo largo de este mundo, muy interesantes y muy científicas y muy bajo el aspecto médico, que es lo que yo creo que aporta ese valor que todos estamos buscando, ¿no? Y en fin, pues yo creo que hemos dado cumplida cuenta de todos estos miedos que tenemos todos Ya, y sí, hombre, de esto. la Semana Santa que se nos ya echa encima, que está aquí Vamos a encima. ver, yo voy a hacer algún propósito, aunque Mm. me dé pereza. Sí, Es bueno, pues decir, voy a hacer algún propósito, ¿no? Vamos a ver, vamos a pensar todos en una relación que tengamos conflictiva, mm,
Vamos a pensarlo, tal, Pues ¿no? Es sí, decir, a sí, alguien sí, que sí. tengamos un poco atravesadillo, tampoco nos pongamos grandes gestas, Mario. No, Las no, no, grandes no, gestas no. no, tal, ¿sabes? La cosa light. La Semana Santa, vacaciones, ¿no? Pero sí que podemos hacerlo más santo. ¿M? Sí. Y entonces, pues, tener un detalle antisoberbia con alguien Mm. al que jamás le pondríamos un mensaje, ni le diríamos hacerlo. Ay, sí, además funciona muy bien, ¿eh? Lo puedo verificar, vamos, lo he Ejercicio de verificado. contratipo y tal, Funciona sí. muy bien. El contratipo Y se funciona muy siente bien. uno fenomenal, se siente uno muy bien haciéndolo. O pues si uno está en un proceso de no estar muy contento con uno mismo y uno está en un proceso un poco autodestructivo, Mm, parar un poquito. mm. Es decir, que pues eso, ¿no? No se esté cuidando, ¿m? Pues un poquito. Lo de no estarse cuidando puede ser estar haciendo excesos o estar haciendo algo nocivo para sí mismo. Es que hay tantas cosas que uno puede hacer y hacerlo menos, nada más, un poquito menos. ¿Eh? Y con eso, pues hacemos nuestra Semana Santa, porque, insisto, las grandes gestas y tal luego tienen una rebeldía instintiva. Hay lo que se llama como una especie como de efecto rebote. Mm. Es lo que se Y llama en también el conflicto del voluntarioso, ¿no? y El que no, se y en pone. los regímenes de adelgazar se conoce muy bien ese efecto rebote. El que Sí, se sí, pone sí. sádico con uno mismo y tal, esto sin comer, el cuerpo hace una reserva extra, Mm, mm. claro, y entonces engordas. Engordan más, Sí, efectivamente. Conflicto mm, voluntarioso mm, y al final te terminas dando contra el muro, contra la evidencia. Pero Entonces, bueno. por eso es mucho mejor y tal hacer alguna cosilla. Mm, Y luego acostumbrarnos un par de veces por semana a hacer algún ejercicio de contratipo, que sepamos que tiene que ver con nuestro ego, poco, aunque creamos tener razón, eh, que sepamos que si lo hacemos esto, podremos llevarle la contraria a algo que hay interior nuestro, que nos está obstaculizando para tener relaciones armónicas, una especie como de censor o censora, o alguien que se pone ahí muy ni hablar, pues yo por ahí no paso. Claro, una cosa así, ¿sabes? Se le pone a uno más o menos esa cara. ¿Eh? Es mm. decir, cuando os pilléis mirándoos al espejo con esa cara, eso es lo que os está pasando. Os está Sí. pasando. Y luego, pues da igual tener razón. A ver, pero si no, entonces no es un ejercicio de contratipo. Mm, Claro, la chupa, un ejercicio de contratipo es un poco difícil. Claro. mm. Y qué bien. Y entonces empezaremos el miércoles que viene habiendo tenido una semana un poquito santa. ¿Qué te parece, Mario? Me parece una propuesta maravillosa ¿Eh? y además yo Claro, creo ya que alcanzable. Los objetivos tienen que ser aprovechando las alcanzables. oportunidades, claro. Si los objetivos no son alcanzables, ya los sistemas de calidad fallan. Entonces, pues hay que ponerse Y objetivos. luego, pues, qué rico y tal, ¿no? Pues el poder disfrutar y tal de estos comienzos primaverales, los que andamos por aquí, por Europa. Mm, Está poniéndose muy bonita la naturaleza, y sí, disfrutarla un poquito. Y luego, pues hay quien le apetecerá irse de festividades religiosas y tal. Bueno, pues mira tú y tal, ¿sabes? Hoy he estado viendo testimonios de gente que lo hace y tal. Yo estuve en Sevilla porque vivía mi hija durante 2 años porque su marido fue reportero en Canal Sur y entonces esto. Jolín, se ponen con traje y corbata, es precioso y tal, ¿sabes? O sea, es como una cosa y tal, los tambores y qué cosa tan bonita. Y bueno, pues sobrecogedor. es sobrecogedor, Mm, sí, y tal, ¿no? Y digo, qué maravilla el ser humano haciendo rituales, creatividad, música, folclore, ¿sabes? Es decir, y reuniones, porque eso, con eso se aprovecha para reunirse y para celebrar todos juntos. Era una maravilla, a mí me encantó, lo pasé muy bien y tal, y además, bueno, pues es que hay que más mirarlo con mucho respeto todo lo que sea cultural. mm. Y mira, intentar ver el significado y tal, porque si todos tienen un significado hondo y profundo, muy bonito. Y entonces, bueno, pues vamos a desearnos a todos y tal,
un feliz Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo de resurrección. Habrá que ver Ben-Hur. Siempre ponen Ben-Hur y tal, Y la Sábana sí. Santa y todas estas, las que hemos visto Habrá que toda la ver vida. Ben-Hur y tal. Yo aprovecho y tal, a echarle un gesto y tal, con todo tipo de gestos y Hombre, tal. si queremos ver sangre, la de la pasión de Mel Gibson. Sí, Es horroroso. una historia y tal, ¿no? O no, o no. Yo me acuerdo de cuando nací no se podía comer carne. eh. Sí, Nos han cambiado mucho los tiempos, las cosas y tal. Ahora vamos a hacerle más que desde luego, desde lo que yo propongo para mí, nada religioso, es más bien espiritual y es más bien aprovechar nuestros rituales, nuestro folclore y tal también para apuntarte, ¿por qué no? Y tal, ¿sabes? Hacer algo mágico. Mirar, yo creo que no vamos a terminar hasta no dar el significado de magia, que se nos ha olvidado, Mario, que era el más bonito de todos. Que te lo voy a buscar y lo vamos a compartir. muy bien. Sí, con eso sí que podemos dar por terminado la sesión de hoy, porque era tan bonita. Magia, aquí está. Magia a hacer así. Esta es. Vamos a ponerlo. Ah. Crear internamente mediante pensamientos de amor una correspondencia que luego se manifestará en el mundo físico. Fíjate, crear internamente mediante pensamientos de amor una correspondencia, ¿eh? Que luego se manifestará en el mundo físico. Es el arte de la maestría, es decir, la máxima cualidad humana que pueda alcanzarse en el arte de vivir. ¿Mm? Es que hay veces que no queda más remedio que la magia para algunas relaciones. Y, y así es, y tal, y es el universo puñetero y tal, ¿sabes? Empujándonos a dar nuestra mejor versión en escenarios muy difíciles. Pero si lo haces porque confían que se puede hacer, porque si no, no se plantearían dichos escenarios. Eso me ha ayudado mucho a entender toda esta información, Mario. El hecho de que no se plantearía nada que no fuera absolutamente necesario. La ley de la armonía, efectivamente. Y que no te da nada que no Eh, puedas superar. es decir, que nada se te planteará que no puedas superar. Y entonces esa es un gran bastión para hacerle frente a lo que nos esté pasando. No lo creo. Porque es una ley universal. Estamos estudiando leyes universales. Esa es una ley universal. Así es. Bueno, queridos amigos, Bueno, pues qué rico. Nos hemos dado un buen chute de ver que tenemos además 26 páginas de glosario de términos para nuestras próximas sesiones. Todavía nos queda ver cómo desensibilizarnos. Es decir, porque toca ahora desensibilizarse como si fuera, oye, me voy a desensibilizar, oye, que ya me he desensibilizado, ya. Toma su tiempo, su momento. Eva y tal, también hay que desensibilizar a veces a los animales, ¿verdad? Sabe que tienes a tu cargo. Y tal, es una de las cosas a las que nos hemos dedicado en común ella y yo. ¿eh? Y luego, pues ni te cuento ya de sensibilizar humanos. ¡Buah! Y tal, para empezar, ¿sabes? Lo primero que tiene que hacer uno para sensibilizar a otros o ayudar es sensibilizarse uno. Claro. Y aprender a ver qué es eso. Y no es moco de pavo, pero son procesos súper interesantes. Muy interesantes. Le hacen a uno la vida más interesante, además. Os lo digo como testigo, pero también sobre todo porque lo he visto en muchas personas. Pero es un proceso, no hay magia de, oye, ¿me curas? No, esa es la gran faena. Por un lado, para vagos, que somos todos. Y luego, por otro lado, es lo que hace interesante esto. Claro. Mm. Bueno, sí, sí. queridos amigos, pues vamos a mandar todo nuestro amor a todos y a cada uno y a cada una. Hoy para Andalucía, que siempre se me olvida, Pino, y tal, y todos los que estáis en Andalucía, siempre digo Galicia, Cataluña, también Eva, que estás en Almería. Y a quien se me esté olvidando, que es lo que siempre digo, no voy a decir nada porque luego se me olvida alguien seguro. Natalia, sé que también andas por ahí. Bueno, pues os mandamos a todos un beso enorme, que
que paséis muy feliz Semana Santa, que sea un poquito santa, y nos estaremos viendo el miércoles que viene y tal, con nuevos temas y nuevas cositas. Que descanséis todos muchos. Pero, Muchísimos besos. Adiós. Abrazos. Adiós, Mario, querido. Adiós, Adiós. hasta luego.